A las 4:48 de la tarde hacemos contacto con uno de los grandes talentos del vallenato, también un amigo muy íntimo de Jason Jiménez. Saludo a Nelson Velázquez. Buenas tardes, maestro. Yo quiero iniciar preguntándole cómo le impacta esta noticia a usted. Jason sin duda es uno de sus mejores amigos. ¿Cómo usted se da cuenta que pasó esta lamentable noticia? Bueno, hola Paulita, ¿cómo estás? Primero que todo, el saludo especial a todos. Bueno, difícil y digamos que me encontraba en mi casa, estaba tranquilo, ya preparándome para las presentaciones que tenía ayer en la noche, cuando del equipo de trabajo Jorge me llama y me dice prácticamente ya quebrado en llanto que se había matado Jason. Yo inclusive lo solté como la de impresión también del llanto, pero me calmé, le dije, no, cálmate, debe ser cualquier cosa. Empiezo a mirar las redes y todo, Instagram, mirar, y no salía nada, no se veía nada porque no fue inmediata la reacción de la gente, sino que duró un tiempo, duró como una hora más o menos para que empezaran a hablar y a decir cosas. Entonces empiezo inmediatamente a buscar, le dije, no, no, ahí no hay nada, lo volví, lo llamé, le dije, no, no hay nada, eso debe ser cualquier noticia falsa, cualquier cosa. Entonces, cuando yo le digo así, él se calma y me dice, bueno, sí, voy a mirar. Y cuando ya me llama, como a los 15 minutos más o menos, y me dice, y ya así quebrado el llanto, pues, que ya, que sí era confirmado, que ya le habían dicho que sí estaba dentro de las personas que estaban accidentadas, porque primero me dijo, posiblemente no iba ahí, pero me dijo, no, sí, confirmado. Lastimosamente, obviamente, pues también me quebré en llanto. Jason siempre demostró el gran aprecio que me tenía y el aprecio que siempre tenía para con nuestra música. Aparte de ser un gran colega, un gran amigo, en cualquier momento que nos encontrábamos, siempre compartíamos, siempre estábamos dispuestos el uno a otro a conversar, a darnos consejos, inclusive. Le preguntaba muchas cosas musicales y todo eso y me decía, entonces me decía hasta una mala palabra, que me decía de todo, refiriéndose a mi voz y a la capacidad pues, de alcanzar ciertos tonos, siempre en cualquier lugar que me veía. Teníamos una afinidad muy bonita, teníamos un compañerismo bonito. Jason, como le dije yo, la última vez que nos vimos, que fue en Pereira, en Tarima, ese loco estaba yo en pleno concierto y yo pensé, porque él había tocado antes que nosotros, y yo pensé que se había ido ya. Cuando me hace seña y volteo así a un lado, y él estaba por allá, pero se estaba como tomando unos traguitos, estaba como contento y tarareando las canciones. Cuando seguí cantando, porque obviamente lo iba a saludar después que terminara la canción, cuando no esperó, sino que me apareció y se me montó a la tarima y me saludó y nos abrazamos y nos saludamos y ahí empezamos a cantarle a toda la gente que estaba ahí. Definitivamente una pérdida grandísima. El saludo para su esposa, su familia, su hermana Lina, todo su equipo de trabajo, a los músicos. De verdad que ayer fue un día demasiado oscuro, demasiado triste para la música. Él levantó, yo diría que ha sido uno de esos trabajadores de la música y que hizo todo lo posible porque esta música, que también es colombiana y muy colombiana, la música popular también se llegara a los últimos, digamos a lo más alto del escalafón, digámoslo así, en lo cuanto a lo musical se refiere. Un trabajador hoy. Obviamente nos sentimos tristes, parece mentira decir que estemos aquí en esto, que estemos hablando de Jason muerto. Parece de verdad difícil y mentira sobre todo. Maestro, además porque Jason era apasionado por el vallenato, le encantaba. Él decía primero el vallenato y luego la salsa, la escucho todos los días. Cuéntenos un poco de esa inspiración mutua de la que ya nos estaba hablando hace un momento, porque usted como gran representante del género vallenato y él de la música popular, cuéntenos esa inspiración mutua, esos consejos, esas charlas largas que tuvieron, no solamente sobre la música, sino sobre la vida. Precisamente, Paula, creo que fue antecitos del 24, nosotros nos encontramos dos veces. Nos encontramos en una fiesta que le regaló Juanfer Quintero, nuestro amigo también,
a su barrio, a toda la gente que lo vio crecer allá en el barrio. E invitó a Jason, invitó a otros artistas y me invitó a mí. Da la casualidad que yo llego y me siento en la parte que nos tenían ahí reservada y me senté ahí con una carpita. Y en ese momento llegó Jason con su esposa, me saludaron, hablaron y ese día tuvimos una conversación diferente a lo que de pronto habíamos tenido en otras ocasiones, porque siempre hablábamos de música, de los conciertos, las cosas, de cómo, de eso que me decía, que la capacidad que yo tenía, del vallenato, porque eso tú lo acabas de decir, él cantaba música popular, pero eso le encantaba el vallenato y todo el tiempo él tomaba, él se reía, él hacía su fiesta con vallenato. Y en especial la música de Nelson Velázquez siempre, y desde el principio, desde que nos conocimos hace más de 10 años, siempre me manifestó eso. Y ese día tuvimos una conversación diferente a las otras conversaciones, que era, y me decía, estoy cansado, esto es difícil, ¿cómo estás, Nelsito? Como siempre me decía Nelsito, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Me imagino que también es las mismas. Y yo le dije, no, mijito, las mismas, y nosotros no hemos parado, gracias a Dios. Entonces me decía, ahorita tengo que salir para no sé dónde, tengo que coger el avión y irme para no sé dónde, me va a tocar pesado todos estos días. Y me manifestaba que estaba como, que sentía cansancio ya de todo lo que venía ya en la gira, las presentaciones, todas las cosas. Hablamos de todo, hablamos de la familia, hablamos de todo lo que tenía que ver con su carrera, lo que venía, estábamos pendientes de hacer porque él me acompañó cuando celebré el año pasado, en marzo, que celebré mis 25 años de carrera, fue mi invitado especial. Y teníamos una canción y tenemos unas canciones ahí inclusive grabadas que él decía que las sacáramos, que las sacáramos. Entonces yo le dije, no, vamos a esperar que pase ya este año y la sacamos. Y eso es lo que obviamente en homenaje a él, posiblemente, si Dios nos permite hacer esto, vamos a hacer lo posible por hacer un gran homenaje a nuestro amigo, a nuestro hermano y a nuestro colega del alma. ¿Cuántas canciones grabaron? ¿En qué se basan esas canciones y cuándo vamos a poder escucharlas? Bueno, ya se hicieron, son dos canciones, inclusive son dos canciones que pertenecen al repertorio mío, digamos, él cantando vallenato, poniéndole su estilo, obviamente, cantando vallenato y haciendo parte de esta producción que estamos próximos a sacar. Obviamente, como siempre lo he dicho, Jason no se sabía, no era de esos seguidores normales, por decirlo así, porque uno tiene seguidores, que un colega sea seguidor de uno es muy difícil. De pronto conoce una canción de uno, le gusta tal canción. Jason era un seguidor de Nelson Velázquez, seguidor. O sea, se sabía todas las canciones. Jason cantaba conmigo, se podía montar a un escenario, cualquier canción y me decía, cántame esta. Cantemos esta, cántame esta, y así, todo el tiempo era cada vez que nos encontrábamos en los escenarios o cada vez que nos encontrábamos en una fiesta privada, siempre me decía. Entonces, digamos que ahorita yo creo que el homenaje más grande que yo le puedo hacer a mi gran amigo y colega del alma, porque Jason se convirtió en un gran amigo de verdad, una persona que siempre reflejaba el cariño que me tenía, el respeto sobre todo, porque era un respeto cada vez que me veía en el sitio, te quiero mucho, mejor dicho, el mejor, todas las cosas. Mejor dicho, no escatimaba ningún piropo, por decirlo así, para referirse a mí. Entonces yo creo que eso, obviamente, lo vamos a hacer un pequeño gran homenaje en lo que viene ahorita en nuestras producciones para a nuestro gran amigo. Maestro, cuando se conocieron, ¿cuál fue la primera canción que Jason le dijo, por favor, cánteme? Me acuerdo perfectamente. Nos conocimos en un concierto que hizo una emisora en Bogotá. Y resulta que yo estaba muy joven, Jason, de unos veintitantos de años, le pondré unos 23, 24 años. Y me ve y me dice, uy, no puede ser, y se puso así, se tapó la boca, no puede ser mi ídolo, mejor dicho. Entonces, la canción que le gustó y como la que me preguntó primero que le encantaba, ¿Cuánto te amo? Él siempre, y le encantaba esa canción y me decía siempre que se la cantara en cualquier parte cuando íbamos, aunque se sabía todas, como te digo.
pero siempre me decía que le cantara esa, le cantaba esa canción muchísimo. Y la primera vez que nos vimos, que fue en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, que ya él se empezó, nos hicimos buenos amigos, empezamos a hablar. Cuando fue creciendo su carrera y todas esas cosas, nos hicimos mucho más amigos. Pero en esa oportunidad me dijo que esa era la canción que le cantaba. La historia que tiene Jason y que siempre me contaba y que de pronto contó en muchos escenarios cuando nos encontrábamos, era que cuando trabajaba en la central de abastos en Bogotá, él siempre contaba la historia, bien sea en una presentación pública o una presentación privada, contaba la historia de que las canciones, como estaba muchacho, unos 16, 15 años, no tenía las palabras o no encontraba muchas veces cómo decirle a una chica, a una pelada que le gustaba. Él siempre utilizaba, me decía a mí, yo siempre utilizaba una canción suya, maestro, me decía, siempre para enamorar. De hecho, me contó una historia de una persona que se enamoró, que él se enamoró de ella, y esa canción se la dedicó a ella, Cuánto te amo, pero resulta que la muchacha no le paró bola porque era mucho mayor que él. Él se enamoró de la pelada, pero ella tenía como unos 24, 25 años, él tenía como 16 años apenas. Es una historia que él siempre contaba y siempre me decía que todas esas canciones de la historia que yo he grabado a lo largo de mi carrera, todas esas canciones se las dedicaba. Y en esa historia en particular me la contó en esa oportunidad. Bueno, maestro, sin duda grandes anécdotas, además una amistad que fue intacta desde el primer momento, la admiración además mutua que ustedes tenían. Muchas gracias, maestro, por estos minutos, por estas historias que usted nos comparte que son muy íntimas de ustedes dos y por supuesto por hacer parte de este gran homenaje que se merece Jason Jiménez y por supuesto todo su equipo que lo acompañaba y que lamentablemente perdieron la vida el día de ayer. Sí, de verdad, muchas gracias a ti, gracias, saludo a todos, no solamente a las familias de la familia de Jason, sino a todos, a Jefferson, que fue un gran muchacho, que siempre estaba ahí al lado de Jason, a toda la familia, a todos los familiares de todas las personas que perdieron la vida, en especial a la familia de Jason Jiménez. De verdad, un saludo especial para todos, un abrazo y muchas gracias.